tardes, bienvenidos a Foro Médico, hoy compartiendo con ustedes otro tema relativo a salud como cada jueves de estreno, y hoy nos convoca un tema muy interesante que no es habitual que lo toquemos y a veces lo pasamos por alto y es sumamente importante tenerlo en cuenta, y hoy también vamos a aprender mucho al respecto. Vamos a hablar de las anemias carenciales y trombosis dentro de lo que es la epidemiología de las enfermedades hematológicas. Están estas enfermedades y vamos a hacer hoy justamente una entrevista al respecto de estas dos enfermedades puntuales. Nos acompaña en piso el doctor Carlos Díaz. Él es médico, especialista en medicina interna, en hematología y medicina transfusional. El doctor realmente forma parte de un equipo médico muy prestigioso de nuestro país, así que estamos muy contentos de tenerlo esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy a gusto de estar en tu programa para hablar de estos temas interesantes. Y temas poco abordados, ¿sí? Poco tocados en los medios, todo lo que se refiere a la hematología en general, que es una especialidad, no digamos nueva, pero en Paraguay con muy pocos profesionales, me estabas diciendo. Asimismo, la hematología es una rama que hoy en día está en pleno crecimiento en nuestro país. Hay muchas ciudades que no cuentan con hematólogos, muchos tienen que venir a la capital, muchos pacientes. Y justamente gracias a eso empezamos a hacer los diagnósticos más precoces y más precisos, eh, gracias al acceso al sistema de salud un poco más extendido hoy en día. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar de lo que son las anemias carenciales en principio, que es una de las enfermedades dentro de la rama de la hematología. ¿No es así, doctor? Asimismo, las anemias se definen como la disminución en la concentración de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, ¿verdad? Mucha gente se hace análisis y lo primero que ve es sus glóbulos rojos, ¿verdad? Exacto. Quieren ver, ¿verdad? Los glóbulos rojos son unas células que lo que hacen es transportar el oxígeno en la sangre mediante una proteína que es la hemoglobina. Y la anemia se define como una disminución en esa masa de glóbulos rojos, de eritrocitos, le llamamos nosotros, y también una disminución en la hemoglobina, ¿verdad? Cuando baja por debajo de los valores normales, estamos hablando entonces de una anemia, ¿sí? Y eso puede causar muchos síntomas en los pacientes. Muchos se quejan de dolor de cabeza, cansancio, palidez, algunos tienen las uñas quebradizas, el pelo quebradizo, y cuando ya la anemia es más grave y no le da el tiempo al cuerpo de poder adaptarse, ya empiezan a tener síntomas de cansancio, palpitaciones y otros síntomas un poco más agudos, digamos. Ya, ¿las anemias carenciales pueden darse a cualquier edad? Las anemias carenciales pueden darse en cualquier edad, de niños hasta adultos, ancianos, en cualquier grupo etario. ¿Por qué le llamamos carenciales? Porque hay una carencia de nutrientes necesarios para producir la hemoglobina, ¿sí? Justamente, o para producir los glóbulos rojos, que van a ser las células que llevan el oxígeno. Dentro de las carenciales, la más importante es la ferropénica, que es por déficit de hierro, ¿sí? El hierro es un elemento, ¿verdad?, metálico, pero que en el cuerpo se une a otros grupos químicos para formar la hemoglobina. Entonces es muy importante consumir una buena cantidad de hierro diario para que se produzcan de forma correcta los glóbulos rojos. Y aparte del hierro, porque también carenciales, hay otro grupo justamente donde hay otros nutrientes que necesitan, principalmente la vitamina B12 y el ácido fólico, ¿sí? Entonces, estas anemias se producen cuando hay déficit en uno de estos componentes principalmente. ¿Guarda relación con la alimentación propiamente dicha o hay también una predisposición genética a tener una carencia de estos minerales? Generalmente hay un equilibrio que tiene que hacer el cuerpo entre lo que se consume y lo que se pierde, ¿sí? Eso es en general en todos los nutrientes.
El hierro es muy importante porque tenemos las fuentes de alimentos que principalmente son las carnes rojas, ¿verdad? También de los vegetales se puede obtener hierro, pero tienen menor absorción que el hierro de origen animal. Tiene aproximadamente un 20% menos de absorción. Muchísimo menos. Entonces, tiene que ver la dieta, sí. Por ejemplo, ¿en qué pacientes podemos ver esta anemia ferropénica, por ejemplo? En vegetarianos estrictos, donde... O veganos. O veganos, ¿verdad? Serían veganos. Entonces, no hay un correcto aporte. Y aparte, las necesidades del cuerpo, ¿verdad? O si el cuerpo pierde este nutriente. Por ejemplo, ¿cómo se pierde frecuentemente? Por sangrados crónicos. Por ejemplo, sangrados menstruales abundantes. Una paciente, por ejemplo, mujer, que su ciclo menstrual le viene en grandes cantidades, con mayor frecuencia, al perder esa sangre, ¿verdad? Porque tiene un poco de sangre, eso, ¿verdad? Se pierde hierro, ¿verdad? El principal nutriente que se pierde es el hierro. Y si ese hierro que se pierde no se recupera, no se va a poder suplir el déficit. Y aparte, no solamente es tomar el hierro, sino que atacar la causa. De nada sirve dar un tratamiento con hierro y que una paciente, por ejemplo, siga con sus sangrados, que no son normales. Debe consultar con un ginecólogo. Abundante pérdida menstrual puede producir anemia. Puede producir anemia principalmente ferropénica. También microsangrados en el sistema digestivo, en el colon, por ejemplo, cuando hay, incluso se vio en estudios que en cáncer de colon la mayoría de los pacientes pueden tener anemia ferropénica. ¿Sí? Hay que hacer todo un screening, ¿verdad? Hay que hacer un tamizaje de dónde puede estar la pérdida de sangre que esté produciendo el déficit de hierro, ¿verdad? No solamente dar el hierro, porque muchas veces nos mandan los pacientes con tratamiento, ¿sí? Pero donde no se estudió la causa, ¿verdad? Entonces es muy importante no solamente suplementar con la vitamina que falta o el hierro que falta, sino que estudiar la causa. ¿Ya son frecuentes los casos de anemia carencial en Paraguay? Son bastante frecuentes, ¿sí? Ya sea por distintas causas, no solamente en Paraguay, en todo el mundo, desde un acceso a una nutrición no adecuada. Desnutrición, por ejemplo, que también es una realidad en Paraguay. Sí, también es una realidad. Aparte, problemas de salud bastante frecuentes que la mayoría por ahí deja pasar, no hace caso, no se hacen los controles, por ejemplo, de colonoscopía. Entonces por ahí hay ya lesiones que van perdiendo sangre de a poco y el paciente no se está dando cuenta, ¿verdad? Entonces ya cuando debuta la anemia, porque esto también, la mayoría de estas anemias carenciales, o sea, principalmente la ferropénica, suele presentarse en forma crónica, o sea, no es algo que de un día para otro se desarrolla, sino que con el tiempo se van desarrollando los síntomas de a poco, ¿verdad? Incluso muchas veces el cuerpo se adapta y no genera ningún síntoma, ¿verdad? Entonces por eso también es importante hacerse los controles ginecológicos con el clínico, a ver si hay síntomas donde hay indicativos de que hay pérdida de sangre por el sistema digestivo o por otra vía, donde habría que hacer otros estudios para atacar la causa, ¿verdad? Y no solamente reponer con suplementos, ¿verdad? Claro, o sea que puede ser imperceptible para el paciente. Puede llegar incluso a ser imperceptible a veces para el paciente. Eso es muy riesgoso, sí, porque ya prácticamente pueden incluso tener un diagnóstico mucho, porque esto se puede complicar, ¿o no? Claro, cuando ya la anemia es severa, sí puede tener complicaciones, ¿verdad? Incluso puede causar infarto secundario al poco aporte de oxígeno, por ejemplo. Y también se ve muy frecuentemente también en las embarazadas, ¿verdad? Las embarazadas... Justamente te iba a preguntar, ¿hay un grupo de riesgo entre niños, embarazadas, mujeres u hombres? Sí, hay grupos de riesgo. Las embarazadas son un grupo de riesgo porque aumenta su requerimiento de hierro. Entonces,
Por eso es importante hacer los controles en el embarazo, consultar con un ginecólogo de cabecera y siempre los ginecólogos los ginecobstetras dan un suplemento que generalmente contiene hierro, ¿verdad? Es una recomendación porque va a aumentar el requerimiento de hierro porque se está formando también una vía nueva que también va a necesitar formar su propia hemoglobina y también va a necesitar su propio hierro, ¿verdad? Y muchas veces quita todo el hierro de la mamá, sí, el bebé bien, pero la mamá pierde todo el hierro, ¿verdad? Entonces, claro, eso generalmente se ve, por ejemplo, ya en el segundo, en el tercer trimestre del embarazo, ahí aparece la anemia ya cerca del parto. Bueno, hacemos los estudios, vemos que los glóbulos rojos generalmente en la anemia ferropénica son pequeñitos, ¿verdad? Decimos que es una anemia ferropénica y le pedimos el estudio del hierro y tenemos un hierro muy bajo, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, incluso se recomienda hacer una terapia con hierro endovenoso, ¿verdad? No hacer vía oral, hacer en forma más rápida, más agresiva, ¿verdad? Entonces se hace una reposición, se pone por una vía, ¿verdad? Se hace el goteo de hierro y eso rápidamente el cuerpo, cuando ya tiene el hierro que necesita, rápidamente empieza a producir y mejora bastante bien la anemia, ¿verdad? Las pacientes se quedan muy felices, ¿verdad? Porque lo que tratamos de evitar, porque en estos casos, por ejemplo, cuando son muy graves también se puede llegar a transfundir sangre, ¿verdad? Pero tratamos de evitar lo más posible llegar a eso, la transfusión, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿me permite, doctor? Vamos Sí. a hacer el primer corte de la noche y luego vamos a continuar con este tema que es sumamente interesante. Agradecemos, como siempre, a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este segmento. Vamos a un brevísimo corte comercial y enseguida estamos con ustedes.